Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Soy Luis Domínguez Bareño, soy director del Archivo Histórico Pablo L. Martínez de Baja California Sur. Y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta séptima semana de historia californiana CAED, que en este mes de julio del 2021 se tiene el homenaje al licenciado eh, Ricardo García Soto, que fue miembro fundador de Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales y tuvo una gran trascendencia en el ámbito público, sobre todo en el aspecto de la función pública del turismo, de promotor del turismo, secretario, delegado de turismo en el territorio de Baja California Sur, luego el estado de Baja California Sur, y pues rendimos homenaje a nuestro queridísimo amigo Ricardo García Soto, que ya no está con nosotros desde principios de este año, y en su homenaje estamos realizando esta séptima semana de historia. En esta ocasión a mí me toca hablar de un tema que poco se ha hablado. Llamé a esta ponencia el maestro masón Pablo L. Martínez. ¿Por qué? Porque me parece que es un aspecto de la vida de don Pablo L. Martínez, que todos sabemos que es un personaje ilustre, californiano ilustre, está aquí en la rotonda de los subcalifornianos ilustres, precisamente sus restos. Es un personaje muy querido, muy apreciado y es un personaje muy admirado por las generaciones subcalifornianas. Y bueno, hemos estado trabajando con algunos documentos, también con gente de la Logia Masónica de La Paz, los fieles obreros de la Baja California, y hace 2 años, precisamente, indagando sobre la vida de don Pablo L. Martínez, nos topamos con que don Pablo, hay indicios de que había pertenecido a la Logia Masónica de La Paz, pero es una información que es muy sui generis, que no está en todos lados. Incluso yo lo platicaba también con la doctora Aide Grijalva hace algunos meses, y me decía que sí, ella recopiló mucha información, incluso aquí este libro, ¿no? De las sergas californianas, don Pablo L. Martínez, que compiló la doctora Aide Grijalva, y ella me decía que sí, efectivamente, que ella sabía, por las lecturas que hacía de él y la forma en cómo se expresaba, que tenía rasgos masónicos, ¿no? Que estaba formado en la masonería don Pablo L. Martínez, pero no ha existido manera de alguna manera comprobarlo, ¿no? También otros investigadores muy importantes han mencionado esto, y la principal referencia yo la encontré en unos textos que publicó, unas conferencias que dio el maestro José Alberto Peláez Trasviña, que él también fue director o maestro de la Logia Masónica de La Paz en los años 50, y él en unas conferencias pone que en 1929, creo, en 1930, para ampliar el templo masónico se hizo una colecta entre los miembros de la logia, y ahí aparece el nombre de Pablo L. Martínez. Entonces por ahí empieza uno a encontrar vestigios de que Pablo pertenecía a esta logia, ¿no? Precisamente les comentaba hace 2 años que me invitaron a realizar esta revista, que es una revista de aniversario de la Logia Masónica de La Paz, por su 150 aniversario. Precisamente aquí, arriba del templo, pues vemos la imagen de don Pablo L. Martínez, pues conmemorando, ¿no? Los integrantes de la Logia Masónica de La Paz a ciertos personajes, como Eugenio Chavero, Santiago Biosca, Adrián Valadez, Filiamo Piñeda, y entre ellos Pablo L. Martínez, Manuel Gómez Jiménez, que vamos a hablar de él también un poco porque era amigo de don Pablo, y Vives, el general Sanginés, Arturo Senal, el general J. Mújica y William Silver, ¿no? Otro masón famoso de La Paz. Y bueno, entonces llama la atención, ¿no? Que don Pablo es reconocido como uno de los sobresalientes miembros de la logia masónica. Y bueno, ahorita en este recorrido que quiero hacer con ustedes en esta conferencia, quiero hablar muy concretamente de ciertos aspectos, ¿no? Primero que nada, voy a hablar sobre quién era don Pablo. No voy a hacer una biografía de don Pablo, ni voy a hacer, pues digamos, las clásicas referencias a él sobre su vida y eso. Vamos a algo muy general. Luego quiero hablarles un poquito
de lo que es la masonería en general y qué es Fieles Obreros en La Paz, en Baja California Sur. Y luego les voy a hablar un poquito de la vida de don Pablo cuando llega a La Paz, en la segunda década del siglo XX, es maestro, y al final les voy a mostrar algunos documentos que amablemente el maestro de la logia masónica me puso a mi disposición para que podamos observar los vestigios, ¿no?, documentales donde don Pablo efectivamente fue iniciado, digamos, como le dicen en el argot masónico, en Fieles Obreros como un hermano masón. Bueno, en ese aspecto entonces voy a empezar con ese orden, hablando un poquito de Pablo L. Martínez, ¿no? Pues ahorita estoy transmitiendo aquí en el archivo histórico Pablo L. Martínez, del estado de Baja California Sur, reconocido don Pablo porque es un gran maestro sudcaliforniano, que toda su vida batalló por encontrar precisamente en archivos de la Ciudad de México, de La Paz, de Sonora, del estado norte de Baja California, de Estados Unidos, donde él escudriñó durante toda su vida sobre los aspectos históricos de la península de California, y muestra de ello pues es un libro muy importante, piedra de toque de la historiografía sudcaliforniana y de la península, que es precisamente ¿no? La historia de la Baja California. Es uno de los grandes textos historiográficos, la historiografía sudcaliforniana, está publicado aquí por el archivo precisamente. Es una gran obra de don Pablo, imperecedera, intemporal, ¿no?, que todavía tiene su vitalidad. Cuando quiera saber alguien sobre historia de Baja California Sur o de la península, pues tiene que remitirse inmediatamente al libro de don Pablo. Y hay otro libro muy importante también, don Pablo, ya digamos un libro de madurez de él, que es La Guía Familiar, ¿no? La Guía Familiar, que lo publicó aquí el archivo bajo la dirección de la maestra Elizabeth Acosta hace 7 años. Es un libro pues bastante extenso, tiene 900 páginas, casi 1000 páginas, y son extractos que don Pablo estuvo compilando durante muchos años en diferentes archivos eclesiásticos y civiles que hay en todos los pueblos de Baja California, ¿no? Anduvo en San José del Cabo, en Santiago, Todos Santos, La Paz, Loreto, San Ignacio, Ensenada, Santa Rosalía, La Purísima, Mulegé. Entonces, son obras realmente que también, por ejemplo, los subcalifornianos, para saber de dónde vienen, quiénes son sus familiares, pues acceden a esta obra, que por cierto está agotada, pero la tenemos en la página del archivo histórico, la pueden descargar de manera gratuita y electrónica, ¿no? Esperemos pronto se pueda hacer una reedición. Y bueno, la importancia de don Pablo pues está más que vista, ¿no?, en la historiografía y en la historia de Baja California Sur, el gran maestro, el gran historiador sudcaliforniano, y entonces por eso nos interesa saber más de la obra de él, y precisamente hoy quiero presentarles un aspecto que no es conocido públicamente todavía hasta el día de hoy, de los documentos que señalan que precisamente él era parte de la masonería sudcaliforniana, ¿no? Bueno, ya hablando sobre don Pablo, ahora quiero hablarles un poquito de lo que es la masonería, ¿no? Voy a presentarles algo rápido sobre Fieles Obreros, y luego vamos a ver los documentos de don Pablo L. Martínez, ¿no?, como profesor y como masón. Voy a compartir aquí la pantalla con ustedes. Presentar pantalla. Aquí estamos ya. Bueno, aquí está la Logia Masónica de La Paz, ¿no? Todos la conocen. Está en la calle Independencia, junto a la iglesia, al templo católico que está en el frente al Jardín Velasco de La Paz. Y bueno, ¿qué es la masonería? Vamos a hablar algo general de lo que es la masonería. Es un templo masónico. Según el diccionario enciclopédico de la masonería, pues esta es un sistema moral dentro del cual caben los principios y creencias de todos los hombres, amantes de la humanidad y del progreso, dotados de rectitud de criterio y buena voluntad. La etimología inglesa de la palabra masonería significa albañilería o arte de edificar, pero los edificios masónicos, en vez de ser tener condiciones físicas y fines materiales, como en el arte de los albañiles, acá en la masonería no son otra cosa que la edificación moral de las sociedades por medio del trabajo y el ejercicio de todas las virtudes por parte de los hombres que componen
la masonería, ¿no? Por eso se les llama francmasones, y esto es una derivación de la palabra inglesa Freemason, que quiere decir albañiles libres, o de la sección francesa francmason, que significa lo mismo. Y en verdad que los obreros de la orden masónica, si bien aceptan en sus trabajos todo el simbolismo místico del arte de los constructores o edificadores, nadie puede negar que siendo su fin exclusivamente moral, se hayan desligados por completo, se hallaran desligados completos de los límites de la materia para obrar en el campo libre de la filosofía y de las especulaciones y la enseñanza del espíritu. Es así que la masonería es un arte tan útil y benéfico como propagado, y su fin inmediato es la práctica de la filantropía en todas sus manifestaciones y aplicaciones, ¿no? Los medios que emplea la masonería pues son el trabajo, la actividad, la verdad y el estudio. Su fin ulterior o mediato consiste en el perfeccionamiento de la humanidad, pero este perfeccionamiento no puede ser posible si antes el hombre mismo no se perfecciona a sí mismo. Por eso debe trabajar el hombre en su virtud, en su moral, para pensar en un perfeccionamiento de la humanidad, ¿no? Y como todo arte, pues tiene sus secretos, porque en todo arte existe un misterio que requiere una progresión gradual del conocimiento para llegar a un grado de perfección moral y en la virtud. Entonces, bueno, esto es un concepto de masonería, esto es lo que significaría la masonería, una escuela libre, una escuela de virtud, no es una secta, no es una religión. Un historiador muy famoso aquí de México señalaba que la iglesia era una secta, la iglesia católica, y que la masonería era una secta. No son sectas, la iglesia católica es una iglesia, es una religión, la masonería es una escuela de virtud, no es una religión, no es una secta, ¿no? Eso queda claro. Entonces, por eso no hay a veces, digamos, pugna entre que haya gente masona que son judíos, que son católicos, que son protestantes. La masonería no discrimina religiones, ¿no? Y bueno, ya hablamos de la masonería en general, les quiero platicar un poquito de la logia masónica, este templo donde trabajó don Pablo L. Martínez durante varios años en su juventud. Pues sabemos que está en el centro de La Paz. Esta sería la imagen del templo antes del año 2019, que fue el 150 aniversario. Está ubicada pues en la península de Baja California. Ya sabemos que la península pues tiene su historia, ¿no? La península de Baja California. Este es un balaustre que le llaman, de 1868, donde se reintegra otra vez la masonería mexicana después de la intervención francesa, y aquí se fusionan dos consejos del grado 33, que son los grados que tiene la masonería. No es como ir subiendo de nivel, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, ¿no? Tiene sus jerarquías, su perfeccionamiento moral, y conforme el masón se va perfeccionando, pues va accediendo a otros grados, ¿no? Entonces, se fusionan estos consejos, y en 1868, pues, se vuelve a organizar la masonería en México con el gran comendador, gran maestro de la orden, James C. Loss, ¿no? Un famoso masón. Aquí tenemos las constituciones generales que se promulgaron en 1868 sobre el rito escocés antiguo y aceptado, ¿no? Que es el rito al que pertenece la Logia de la Paz. Hay diferentes ritos dentro de la masonería. Está el rito mexicano, está el rito de York, el rito hermético, y hay un montón que tienen sus diversas interpretaciones también, ¿no? En este caso hablamos del que está más difundido en México, que es el rito escocés antiguo y aceptado. Se reorganiza en 1868, y pues la Logia Masónica de la Paz, aquí vemos una imagen, una pintura por cierto, Simón Mendoza, compañero de Cael, nos hizo el favor de rescatar. Y aquí vemos cómo estaba la Plaza de la Paz, una ciudad eminentemente con rasgos de arquitectura masónica en algunos edificios. Vemos cómo todavía no estaba trazada el Jardín Velasco, y por acá vemos la casa de don Santiago Biosca, aquí en esta parte de aquí junto a la iglesia, y pues prácticamente la iglesia estaría tapando, ¿no? La parte que después, en 1873, se construyó el templo de la Logia Masónica
los fieles obreros. ¿Cómo llegó la masonería a Baja California Sur? Bueno, llegó con Santiago Biosca, que llega de España y es nacionalizado estadounidense, en Pensacola, en Florida, y también estuvo acá en otros estados del sur de Estados Unidos. Y pues don Santiago Biosca es de Florida, sus padres de origen catalán, sus padres, empresario, comienza su carrera empresarial en Nueva Orleans, en Luisiana y en Sacramento, ya también en la costa oeste. Llega en 1855 a la península y en 1858 se casó con Rosalía Navarro, hija de don Antonio Navarro, y pues fue quien empezó a tener a la masonería aquí en Baja California Sur. Aquí vemos la tumba de don Santiago Biosca, que se le hizo este mausoleo en 1981, y aquí están los miembros fundadores de la masonería junto con Santiago Biosca. Félix Martínez, que fue el primer maestro, era mexicano, era militar. Carlos Kraft, que era europeo, creo que era polaco. Jorge E. Moreto, que era un profesor también, precisamente maestro, era peruano. Mateo Mercic, creo que era alemán. Teclau también creo que era alemán. Y ya otros que eran mexicanos, ¿no? José Arce, Jesús Mendoza, que era de San Antonio también, comerciante, que por cierto murió siendo maestro de la logia algunos años después. Gregorio Padilla, don Antonio Rufo, Félix R. Mendoza, Rodolfo Giver, que fue alcalde de La Paz, Cristóbal Schmidt, que también era europeo, don Octaviano Rufo, que también era comerciante y fue alcalde de La Paz, Alfredo Sabín, que también fue agrimensor y fue durante mucho tiempo también oficial mayor, creo, del Ayuntamiento de La Paz, y Aristeo Mendoza, que también era comerciante y fue minero en el Triunfo y San Antonio. Estos son los fundadores de la masonería en Baja California Sur en 1869. ¿No? Don Eugenio Chavero, otro personaje importante, perteneció al Supremo Consejo de México. Él llegó aquí para revisar los trabajos de fieles obreros, ver que estaban en forma y otorgarles el diploma que los convertía en una logia masónica, ¿no? Con el número 1, por cierto, aquí está lo que se le entregó a fieles obreros, gracias a Eugenio Chavero. El Supremo Consejo decreta que por sus buenos trabajos, Fieles Obreros es una ilustre, digna y respetable logia masónica, ¿no? La número 1 se expide en 1873, este balaustre o este reconocimiento número 106, ¿no? Y bueno, Fieles Obreros siguió trabajando, hubo masonería en el Triunfo, se creó una gran logia. Esta es la carta de la Gran Logia de Baja California Sur en el año de 1886. Fieles Obreros era la número 1, los Obreros del Triunfo era la número 2 y la Logia Delta número 3. Con eso se hacía un triángulo y se creaba una gran logia, ¿no? En Baja California Sur, que ordenaba los trabajos en el sur de la península. Y bueno, en ese tiempo pues no existía todavía las ciudades del norte de la península, pues prácticamente ordenaba toda la masonería en la península de Baja California, ¿no? Y bueno, aquí vemos unos rasgos de la ciudad de La Paz, precisamente con edificaciones, por ejemplo, el antiguo ayuntamiento que tiene don Gastón Vives y su hermano fueron los que hicieron este edificio. El Teatro Juárez, que se hizo precisamente las esposas de la gente que estaba en logia masónica, cuando en 1906 se hizo el reconocimiento a don Benito Juárez por su centenario natalicio, se colocó este busto en el centro del Jardín Velasco, y las mujeres esposas de los masones de ese tiempo pues querían un teatro y también propugnaron porque se juntara dinero, y por eso en 1906 se hizo el Teatro Juárez también, ¿no? En los festejos, pero también por la necesidad de tener un teatro digno en la ciudad de La Paz. Fue gracias a estas mujeres también que son pioneras dentro de la historia de la ciudad de La Paz. Y bueno, aquí vemos otro edificio, ¿no? También que está en La Paz, es la Casa de Gobierno, hoy museo de arte contemporáneo. Vemos algunos aspectos de la ciudad de La Paz, el Jardín Velasco, que también lo mandó construir Máximo Velasco, que fue gobernador de la Baja California. Hay que decir que muchos gobernadores
desde Viviano Dávalos, desde 1869, pertenecían a la masonería y pertenecían a la logia masónica los fieles obreros de la Baja California, ¿no? Viviano Dávalos, Andrés L. Tapia, Máximo Velasco, Francisco Miranda y Castro, también un sinaloense, por cierto, que estábamos viendo algunos documentos de él hace días, también pertenecieron a la logia, Bonifacio Topete, el general Rangel. De hecho, por aquí tenemos algunas otras obras, ¿no? El Hospital Salvatierra, que ayer se cumplió un aniversario más de su creación, que fue también gracias a los integrantes de la logia masónica y a las esposas de ellos, que se pudo crear este hospital en 1892, 93 me parece. La Torre Eiffel, que era de otro integrante de la logia, don Miguel González, que fue parte de Fieles Obreros también. Y pues por supuesto la Perla de la Paz de don Antonio Rufo, miembro también de Fieles Obreros de la Baja California. Y pues también vemos acá la casa o la embajada, el consulado de Estados Unidos que está en el malecón, también de don Santiago Biosca y de su hijo Santiago Biosca Jr., que los dos fueron cónsules de Estados Unidos y los dos pertenecieron a Fieles Obreros. Esta es la historia más o menos de esta logia y aquí vemos pues algunos integrantes destacados de la logia, ¿no? Aparte de don Pablo, vemos a General Rangel, a William Silver, a don Gastón Vives, a Félix Ortega, el general, Amado Aguirre, Clodomiro Cota, Bonifacio Topete, el general J. Mújica. Aquí vemos una imagen de los integrantes de la logia. Al centro está precisamente el maestro Alberto Trasviña, con su mazo ahí en la mano, ¿no? Como venerable maestro, y su collarín y sus arreos masónicos, ¿no? Esta fue una foto de 1956. Por ahí vemos al señor Salomón Tuchman y por supuesto a don Gastón Vives Lucero, ¿no? Hijo de don Gastón, y que también fue maestro durante muchos años en la logia. Y bueno, algunos libros que han escrito, ¿no? Ahorita hablábamos de los libros de Pablo, pues la guía familiar, la historia de Baja California, y de otros también hermanos masones que han estado ahí, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí con un problemita, pero ya está solucionado. Pedro Filemón Piñeda, que también era parte de la logia masónica, también escribió un libro de poesía, bueno, la recopiló sus familiares, ¿no? Don Adrián Valadez, y otro libro muy importante de don Pablo, La historia de la Alta California, que fue un trabajo publicado póstumamente, creo que lo hizo el maestro Eligio Moisés Coronado, y otro libro de don Adrián Valadez, Temas históricos de la Baja California y la ganadería en Baja California Sur, un libro de Aurelio Martínez Balboa, y por supuesto Manuel Torre Iglesias, que fue otro integrante importante de la Logia Masónica de La Paz, con muchos libros publicados. Don Amado Aguirre también, Nicolás Carrillo también, fue otro masón importante con obra escrita, ¿no? Y bueno, aquí tenemos cómo luce el templo masónico hoy en día. Con esta parte yo termino lo que quería comentarles de la Logia Masónica, de la importancia que tiene el desarrollo de La Paz y de Baja California Sur, que es la masonería. Y ahora vamos a hablar, vamos a entrar de lleno a lo que es don Pablito L. Martínez, ¿no? Voy a compartir la pantalla de otro PDF que tengo por acá. Espero no aburrirlos porque son algunos documentos. Y bueno, don Pablo L. Martínez sabemos que nace en San José del Cabo en 1898. Tiene su vida ahí en San José del Cabo. Hace días veía que el maestro Francisco Olmos, que por cierto le mando muchos saludos, y a toda la gente del grupo Raíces de los Cabos, que también siempre están propugnando por robustecer la figura de don Pablo L. Martínez, estaba compartiendo algunos aspectos de la vida de don Pablo en días pasados en Facebook. Y precisamente estos aspectos de la vida de don Pablo pues son los que tienen que ver con su vida cuando nace en Los Cabos, concretamente en San José del Cabo, que era el municipio en ese tiempo, y de sus primeros años, ¿no? Que él agradece mucho al maestro Ibarra, Vicente Ibarra, que lo guía en sus primeros años. Y bueno, hoy sabemos que esta información la recopiló precisamente el maestro Leonardo Reyes Silva
en el año de 1990, cuando se nombró a don Pablo L. Martínez, su californiano ilustre, y sus restos fueron traídos de la ciudad perdón, de San José del Cabo a, a la rotonda de los subcalifornianos ilustres, precisamente, y pues es el maestro Leonardo Reyes Silva el que nos da estos datos biográficos de don Pablo. Don Pablo, después de nacer en San José del Cabo, Josefino, en Santa Anita, precisamente, que hoy es zona conurbada de la ciudad de San José, llega a La Paz. No sabemos en qué año. Yo tengo la noción, porque él lo dice, que llegó en 1916, entonces podemos ver que llega en ese año. La Paz es un puerto que va saliendo de la convulsión revolucionaria. Recuerden ustedes que la Revolución Mexicana estalla de manera virulenta en 1911, 1912. Llega la lucha armada aquí a la Baja California, la confrontación se da muy fuerte, precisamente entre miembros de la logia, ¿no? Precisamente entre Félix Ortega y el doctor Federico Cota, que también había pertenecido en los años finales del siglo XIX a la logia masónica, ¿no? Esto, pues, es una constante, ¿no? No porque pertenezcan a la masonería, no va a haber confrontaciones, no va a haber problemas, ¿no? Sí, sí, no lo justifico, ¿no? Pero de alguna manera hay que entender también las cosas. Y bueno, en esta confrontación política por los bandos que se dieron en ese tiempo, los huertistas y los convencionistas, y don Félix Ortega pues se enfrenta al doctor Federico Cota. Ya sabemos lo que pasó. Ortega es gobernador algunos meses, luego otra vez lo quitan de la gubernatura, llega Urbano Angulo, llega Cornejo, y así se están disputando el poder. En alguna época, y esta foto está muy interesante, la señora Chacón nos las donó, por cierto, aquí al archivo histórico, es el vapor General Guerrero, que están esperando al general Manuel Mesta, que fue gobernador. Manuel Mesta llega precisamente después de la llegada de Venustiano Carranza a la presidencia de la República. Es enviado Manuel Mesta, el general Manuel Mesta, como gobernador de la península, y precisamente aquí lo están esperando en el antiguo muelle fiscal, y vemos la torre del vigía de manera cuadrada, vemos incluso un niño ahí parado, vemos los carretones que van moviéndose, y allá al fondo vemos la colmena, ¿no? La famosa aduana del señor William Silver, otro famoso masón, y que ahorita vamos a ver qué papel jugó en la llegada de don Pablo a la masonería. Esta es esta imagen de La Paz. Esta es La Paz, que va buscando su orden después de la convulsión revolucionaria. Y también, hay que decirlo, la convulsión revolucionaria afectó a los trabajos de la masonería en Baja California. Eran un poquito intermitentes, pero a partir de este año de 1917 es precisamente el señor Guillermo Silver, extranjero, que llegó a La Paz y ya era bastante mayor en esa época. Él fue uno de los primeros, no fue uno de los fundadores, pero sí fue uno de los primeros integrantes de Fieles Obreros en los años 70, en los años 80 del siglo XIX, y pues ya para 1917 era un gran veterano ya de la masonería. Don Guillermo Silver empieza a reorganizar los trabajos en ese año, y precisamente les quiero platicar que, que don Pablo pues es precisamente en La Paz donde se hace masón, no porque en San José del Cabo no hubiera masones. De hecho hay vestigios, ¿no? Por ejemplo, de que desde 1880, 1872 incluso, Cayetano Bello, que era alcalde de San José del Cabo en aquel tiempo, pertenecía a la logia masónica de La Paz. Iban y venían, ¿no? Entre La Paz y San José del Cabo. Ya existía presencia masónica, pero no había una logia masónica allá en San José del Cabo. Es precisamente don Guillermo Silver quien propuso a unos maestros masones, como eran el señor Eduardo Ruiz e Ildefonso R. Green, que activaran la masonería en San José del Cabo, y ellos comunicaban grados masónicos a otras personas que ingresaban a la masonería en San José del Cabo, y así comunicaron, por ejemplo, a Manuel Huereña o al doctor francés Mauricio Queruel,
que estaban allá en Los Cabos, perdón, en San José del Cabo, les comunicaban los grados masónicos porque estaban aprobados ellos a partir de 1917-18, que Silver los invita a reorganizar los trabajos de la masonería en San José del Cabo, a que se integren. Y es así como integran también, por ejemplo, a otro amigo de don Pablo, que es Arturo Guerrero Granados. En 1919 lo integran allá en San José del Cabo. También este círculo masónico que dependía de fieles obreros, pero tenía cierta independencia allá en San José. Manuel Güereña, por ejemplo, también le refiere a Silver en 1919 que allá vive Nicolás F. Montaño, que se había iniciado en Fieles Obreros en 1885 y que lo podían considerar miembro activo también de la masonería allá en San José. Hay otro personaje muy, muy interesante también, que es Celestino P. Crisciotti, que es que don Pablo en sus memorias, en su pequeña autobiografía que hace, lo menciona como que es quien le enseña lenguaje, le enseña italiano, le enseña latín, le enseña un poquito de inglés, y menciona que es sacerdote católico, pero también por ahí van las conexiones de don Pablo, sacerdote Celestino Grisciotti, pues fue iniciado también en la masonería por aquellos años, entonces por ahí están las conexiones también de don Pablo. Se menciona que Grisciotti nació en Roma y que era comerciante ganadero y tenía 41 años en 1919, y lo encontramos ya en el 19 en El Triunfo, y dice que ya tenía bastantes años de residencia en la península de Baja California. Otros personajes de la masonería de Los Cabos, pues Rafael Sandoval, también es ingresado en la masonería en esos años, y Rodrigo A. Castro, otro personaje también allá de Los Cabos, Miguel F. González, y estos miembros de la masonería que son de San José del Cabo. Ellos hacen una sublogia, le llaman, sublogia Morelos, y empiezan a trabajar en San José del Cabo a partir de 1919, 1920. Pero don Pablo, ya en ese tiempo que se organiza la masonería, digamos, en Los Cabos, don Pablo ya no estaba ahí, aunque conocía a estos personajes, pero él ya no estaba ahí, él estaba en La Paz. Y bueno, la primera noción que tenemos de don Pablo en La Paz, archivísticamente, pues es este documento que resguardamos aquí en el archivo histórico de don Pablo, y dice: permiso a don Pablo L. Martínez para meetings, dice aquí en inglés, en la Escuela Allende. Esta Escuela Allende, como sabemos, era la antigua Escuela Bonifacio Topete, y precisamente en 1917 el maestro Arturo Guerrero, masón también y amigo de don Pablo, logra que se le cambie el nombre a Escuela Ignacio Allende, que también era conocida como Escuela número 1. Y entonces don Pablo es un personaje muy, digamos, a sus 19 años, ya era maestro, ya era profesor, ya tenía niños a su cargo, jóvenes, y era muy, digamos, activo, y quería hacer mítines en la Escuela Allende, que está en la que vimos ahorita, con esta asociación popular de jóvenes, que vimos en el documento, se llamaba Labor Omnia Vincit, ¿no? En latín. Y esta asociación, pues que se honra en presidir, dice don Pablo, quiere celebrar mítines en esta Escuela Allende o Escuela Nocturna de la ciudad de La Paz, y le pide permiso al alcalde, al presidente municipal de La Paz, el 29 de noviembre de 1917, por la necesidad, dice Pablo L. Martínez, de inculcar en el pueblo la necesidad de instruirse, ¿no? Así pide don Pablo el permiso. Aquí vemos la firma de Pablo L. Martínez, de 19 años, como presidente de Labor Omnia Vincit, y el secretario no logra identificar de quién es esa firma, pero ahí están las dos firmas. Por supuesto, el Ayuntamiento de La Paz le responde el 14 de diciembre del 17, aprobando que su asociación pueda, y que es muy digno de elogio que don Pablo quiera usar la escuela para tener instrucción durante las tardes y reunir a los jóvenes, y por supuesto que el vicepresidente municipal en funciones del presidente le otorga el permiso para que don Pablo realice estas reuniones ahí en la Escuela Allende de La Paz. Bueno, esta es La Paz de aquellas épocas, ¿no? La Paz
de los años 1910, 1920. Vemos la calle Obispado, hoy calle Zaragoza, cómo era la arquitectura de la ciudad. Era una ciudad de La Paz que no llegaba todavía a los 10,000 habitantes. El censo de 1910 nos dice que La Paz tenía 7,000 habitantes, 8,000 habitantes. 1920 todavía no alcanzábamos los 10,000 habitantes, una ciudad muy pequeña todavía del distrito sur de la Baja California, ¿no? Bueno, otros documentos de don Pablo como profesor cuando está en La Paz, pues este está muy interesante también, que se conserva aquí en el archivo histórico, donde don Pablo los profesores, como la escuela normal deja de funcionar, a los profesores les piden que se tienen que regularizar a través de un examen y nombran a don Pablo como parte de la comisión que va a realizarles este examen a los profesores, y el presidente de esa comisión es Arturo Oropeza, el maestro Arturo Oropeza, otro integrante de Files Obreros, vocal la señorita profesora Isabel Noriega y secretario el maestro Pablo L. Martínez, ¿no? Y se verificarán los exámenes a los maestros en la escuela Allende precisamente. Esto lo da a conocer el presidente municipal de La Paz el 4 de octubre de 1918. Estamos viendo documentos que tienen que ver con esta vida de don Pablo, poco conocida en La Paz, cuando llega a La Paz y es miembro de la Logia Masónica. Luego tenemos un documento de 1919 donde a don Pablo se le dice que deja de ser director de la Escuela Nacional Primaria Elemental número 3 de La Paz y se nombra entonces a la profesora María P. de Díaz. Y esto es el junio 3 de 1919, ¿no? Se estaba organizando la educación en todo el país. Venustiano Carranza, con la Constitución del 17 y las reformas que vienen después, también se crea la educación militarizada, y hay muchos cambios también en el sistema educativo. Aquí nos sirvió de base muy el gran libro del maestro Gilberto Ibarra sobre historia de la educación en Baja California Sur. Es un libro en 2 tomos que se publicó a principios de los años 90. Muy, muy importante libro, que precisamente el maestro Gilberto trabaja con estos documentos que él ya había leído en el archivo histórico de don Pablo. Bueno, aquí tenemos otra imagen también que nos fue donada por el señor Isais aquí en el archivo, y vemos cómo era la escuela precisamente Allende, que se llamaba Escuela Superior número 1 para niños Bonifacio Topete, que fue creada en 1893. Y aquí vemos pues cómo están los niños en la escuela Allende o Topete todavía. Y vemos, por ejemplo, si nos acercamos, posiblemente a lo mejor aquí está don Pablo, no he logrado identificarlo yo, pero sí identifica uno, por ejemplo, al exgobernador Agustín Arriola aquí en el centro, y por ejemplo a dos personajes de él. Vemos acá, por ejemplo, al maestro Manuel Quirós, que era otro profesor muy importante de La Paz en aquel tiempo, del sistema educativo, y también miembro de Fieles Obreros, que también tuvo un papel importante para que ingresara Pablo a la masonería, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero muy posiblemente a lo mejor por aquí anduviera don Pablo, no lo he encontrado, no lo he visto, pues, pero pudiera estar ahí en sus tiempos, ¿no? Que estuvo en La Paz trabajando como maestro. Y esta imagen es de esa época, ¿no? Luego tenemos un documento donde se le dice a don Pablo que regresa como director de la Escuela Elemental 3, y otro personaje que no perteneció a la masonería hasta donde tenemos entendido, don Domingo Carvalho Félix, y ya también un maestro muy joven en aquella época, le entrega la dirección otra vez de la Escuela Elemental número 3 a don Pablo L. Martínez en 29 de junio de 1920, y firma el director general de educación en el Distrito Sur de la Baja California, el profesor Bonifacio Díaz, ¿no? Este es otro documento interesante. Y también me pareció interesante compartírselos porque nos da muestra de cómo estaba la educación. Es un censo que se hizo en septiembre de 1920 y corresponde a cuántos niños existían en Baja California, en el Distrito Sur, perdón, cuántos niños estaban en las escuelas, ¿no? Y vemos que había, por ejemplo, escuelas para niños, escuelas para niñas, escuelas mixtas y curso normal, que era donde estaban los maestros, ¿no?
Entonces vemos que este censo de 1920 nos dice que había 1.753 alumnos entre niños y niñas, perdón, 1.753 niños y 1.744 niñas. Muy parejo, ¿no? Niños y niñas con acceso a la educación pública hace 100 años. Muy interesante, ¿no? Cómo había esa paridad en aquella época. Había 28 maestros, hombres, y 128 maestras en aquel tiempo que atendían a la educación en el año de 1920, ¿no? Está interesante esta información que está en un documento aquí del archivo histórico. Y bueno, otro documento también que se me hizo importante es hablarles precisamente de esta educación militarizada, ¿no? Algunas reformas que hubo por ahí. Don Venustiano Carranza mandata que se dé también instrucción militarizada en las escuelas y se crea esta dirección local de militarización del Distrito Sur, que precisamente con este hecho es como llega don Manuel Gómez Jiménez, cómo llega a La Paz, precisamente en aquel año de 1917, a trabajar en la educación militarizada. Y bueno, les quiero mostrar, por ejemplo, aquí vemos precisamente una foto del capitán Manuel Gómez Jiménez con un batallón. Él dirigía al batallón Allende. Había otro batallón precisamente, y lástima, no conservamos la fotografía, por lo menos no la conocemos, que dirigía a don Pablo. O sea, también participaba don Pablo en esta educación militarizada y uno de estos equipos lo manejaba aquí, como vemos, el capitán Manuel Gómez Jiménez, y otro de los batallones de la educación deportiva militarizada lo manejaba don Pablo. Aquí vemos cómo justo, o lo que es hoy la calle Cerdán y la calle Ocampo, junto a la escuela Miguel Hidalgo, podemos cómo los niños, ¿no? Están con el profesor, que no logro identificar quién es. Los niños están con algunos fusiles, algunos rifles, recibiendo también instrucción militar, ¿no? Estas fotos nos dan cuenta de los documentos, ¿no? Es un trabajo que quería presentarles, donde estamos combinando evidencia fotográfica con evidencia documental para platicarles esta gran historia de la paz en la primera década y segunda década del siglo pasado, ¿no? Donde confluyeron don Pablo L. Martínez, don Manuel Gómez Jiménez, el maestro Manuel Quiroz, Bonifacio Díaz, otros personajes también, ¿no? Bueno, en 1920, a final de cuentas, este documento lo tenemos aquí en el archivo también, aquí tenemos la firma de Manuel Gómez Jiménez, el 20 de agosto manifiesta Manuel Gómez Jiménez que ha entregado la oficina de la Dirección Local de Enseñanza Militar al director general de Educación, Bonifacio Díaz. Era como una fusión que se hacía, ¿no? Digamos, se quitaba la educación militarizada y se fundía con la educación normal o civil, ¿no? Que dirigía don Bonifacio Díaz, entrega los útiles, entrega los enseres, entrega el archivo de Manuel Gómez Jiménez y sigue él en su cargo también como profesor, pero ya no de enseñanza militar, ¿no? Este también es un aspecto interesante de la educación en aquel tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, en 1918, un 21 de marzo, como en esta escuela Topete o escuela Allende, hoy la escuela Miguel Hidalgo del Centro de La Paz, con otro edificio, obviamente, este edificio ya no existe. Vemos, por ejemplo, ahí cómo estaban los niños con la banda de guerra, ¿no? Y aquí vemos precisamente en el centro, este personaje que está ahí, pues es el capitán Manuel Gómez Jiménez, ¿no? Muy posiblemente a lo mejor alguno de estos profesores que vemos aquí atrás pueda ser don Pablo, ¿no? El que estaba ahí en aquellos tiempos, que era profesor en esa escuela también, muy posiblemente sea alguno de ellos, no logro identificarlo plenamente. Y bueno, aquí vemos, les quiero mostrar otro oficio donde nos da cuenta de cómo se asociaban Manuel Gómez Jiménez, Arturo Oropesa, don Pablo y don Domingo Carvalho Félix. Este es un oficio que se lo mandaron al gobernador Manuel Mesta en febrero de 1919, donde le piden al gobernador que se logre crear un periódico que sea del distrito, pero que sea un periódico educativo, proponiendo a esa Dirección General de Educación que se cree este periódico como un órgano para las autoridades escolares y puedan ahí estar difundiendo la obra educativa y su trabajo dentro de la educación. Y vemos cómo está la firma de Manuel Gómez Jiménez, Arturo Oropesa, y aquí vemos otra vez la firma de don Pablo Martínez,
y acá la firma de don Domingo Carvalho Félix. Es claro que estos personajes pues, fueron los que apoyaron a Pablo L. Martínez en aquel momento y fueron compañeros de don Pablo también en el trabajo masónico, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro documento muy interesante donde don Pablo en 1921 lo encontramos en la Ciudad de México, no sé qué andaba haciendo allá, pero en septiembre de 1921 le mandan 250 pesos, que es un abono a cuenta de su sueldo como profesor, y se lo mandan por vía telegráfica al señor Fernando Moreno y pide al tesorero general que se le reintegre. Esta firma es la de don Filemón C. Piñeda, que ya fungía como tesorero general del Distrito Sur. Recuerden ustedes que en 1920 se crea, cuando cae Venustiano Carranza, llega Adolfo de la Huerta a la presidencia de México. Adolfo de la Huerta crea esa plebiscito o elección donde se pide que se elija al gobernador, que los subcalifornianos puedan elegir a su propio gobernador. Y es así como el maestro Agustín Arriola llega a la gubernatura a mediados de 1920 y fungía como tesorero de él don Filemón C. Piñeda, que también era parte de la Logia Masónica de la Paz y era tesorero del distrito, abonando de un dinero a don Pablo en 1921. Y aquí está un telegrama, es una serie de telegramas, no los voy a pasar todos porque son muchos, no los quiero entretener tanto, pero nos da cuenta, por ejemplo, que en octubre del 21, don Pablo estaba en Todos Santos, ¿no? Y le escribe precisamente el gobernador Arriola y le dice que el sueldo de director para la escuela de Comondú es de 6 pesos, que diga si le conviene o no para mandarlo de director de la escuela allá en Comondú. Don Pablo ya estaba en Todos Santos y le estaban ofreciendo ser director allá en Comondú. Entonces hay una serie de telegramas entre el gobernador Arriola y don Pablo bastante interesantes, están conservados aquí en el archivo histórico y da cuenta, ¿no?, de lo que estaba pasando. Incluso se le pregunta al presidente municipal si le van a poder pagar a don Pablo para que pueda irse a dirigir la escuela de allá, que había quedado vacante la dirección, ¿no? Este es otro documento interesante. Aquí tenemos una imagen de don Pablo de joven, pero yo me imagino que ya de unos 30, 40 años antes de que usara su clásica barba, ¿no? Bueno, voy a entrar ya en la parte última que les quiero comentar de la entrada de don Pablo en la masonería sudcaliforniana. Vamos a hablar, aquí tenemos un documento, les comentaba, muy interesante de la logia masónica, donde vemos cómo don Pablo señala: de mi libre y espontánea voluntad y bajo mi palabra de honor me ofrezco como candidato a la sociedad masónica, bien impuesto del anterior programa, se le lee un programa ahí para que sepa de qué se trata, y deseando ser útil a la humanidad, en fe de lo cual firmo la presente. Y le firman la presente para que ingrese dos personajes que habíamos visto, ¿no? El maestro Manuel Quirós, señor, el papá, y el capitán y profesor Manuel Gómez Jiménez. Y don Pablo, aquí vemos la misma firma que veíamos anteriormente, el 28 de junio de 1920, don Pablo pide entrar a la masonería sudcaliforniana con el aval de los profesores Gómez Jiménez y Manuel Quirós. Y aquí vemos que manifiesta don Pablo ser natural de San José del Cabo, de profesión profesor de instrucción, que tiene 22 años, que es soltero y que desde hace 4 años vive en La Paz, ¿no? Digamos, es la entrada de don Pablo. Aquí tenemos un acercamiento a lo que es la firma, para que veamos que es la misma firma que está en los documentos que obran también en el archivo histórico. Es la firma que tiene don Pablo para pedir su ingreso a la logia masónica de La Paz. Bueno, aquí tenemos una foto de esta reunión, digamos, de primer grado que le llaman en la masonería, el 23 de julio de 1920, don Pablo L. Martínez ingresa a la masonería sudcaliforniana. Voy a leerles un poquito de lo que señala esta acta, ¿no? De ingreso. Y precisamente vemos, imaginemos esa noche, el 23 de julio de 1920,
don Pablo estaba parado aquí afuera de la logia masónica, los fieles obreros, en la calle Independencia de La Paz, pues de 22 años, profesor, nervioso, deseoso de entrar a la orden masónica. Y precisamente por el acta sabemos que esa noche presidió los trabajos don Guillermo Silver. Era el maestro en ese tiempo, don Guillermo Silver, en ausencia de Manuel Mesta. Y, y llega tarde, Guillermo Silver, llega tarde ese día al evento, se encuentra a don Pablo afuera, me imagino que lo ve, se entera, entra Guillermo Silver a Fieles Obreros y precisamente cuando ya se sienta a dirigir la reunión, don Guillermo, pues les dice, ¿no?, a los demás masones que está Pablo L. Martínez en la puerta y se encuentra listo, ¿no?, para ser admitido en la logia, ¿no? Aquí vemos una imagen de aquellos años ya de bastante edad, ya don Guillermo Silver en 1920, debe haber tenido unos 70 años, 60 y tantos años, y era don Guillermo Silver, que fue quien presentó a Pablo L. Martínez en aquel 23 de julio de 1920. Y bueno, esta acta interesante dice que ya después que es admitido en la masonería Pablo L. Martínez, habló el licenciado José Amesa, quien era juez en La Paz y también pertenecía a la logia, y dio lectura a un discurso efusivo. Dirigió frases de bienvenida a Pablo L. Martínez, felicitándolo en nobles términos por su ingreso a la gran sociedad masónica. ¿Qué dijo don Guillermo Silver? En aquel momento, Guillermo Silver menciona la acta, que le deseó a don Pablo que haga progresos en la masonería, lo cual dijo solo se puede alcanzar con trabajo, estudio y virtud. Continúa la acta y el profesor Manuel Quirós, que también estuvo presente en la iniciación de don Pablo, pronunció un discurso dando la bienvenida a Pablo L. Martínez y alentándolo para que con paso firme y seguro se encaminara como hasta entonces por el sendero del bien, llevando como divisa los principios que establece la masonería. Otros personajes también y que estuvieron ahí presentes y les quiero mostrar este libro de firmas de esa reunión del 23 de julio, pues vemos cómo estuvieron precisamente de arriba para abajo. Estuvo Esteban Villaseñor, estuvo el señor Gertrudis, que era quien tenía un billar allá enfrente del Jardín Velasco, muy famoso. Vemos la firma del maestro Manuel Quirós, del licenciado José Amesa, Inocencio Cosío, Manuel Gómez Jiménez, Fernando Chacón, Tomás Morlet, estuvo también presente Filemón Cepineda, Jesús Cota, Francisco Gibert, Guillermo Silver y la firma de don Pablo, ¿no? Aquí abajo la tenemos, el día de su ingreso a la masonería en Baja California Sur, en esta logia masónica. Ya después de esto, pues vemos cómo este es el sello de la logia masónica en aquellos años, y vemos cómo ya aparece sería el acta también, la acta, perdón, de cuando ingresa al tercer grado don Pablo. Recordemos que esta vez, en el julio 23 de 1920, ingresa al primer grado, después es ascendido por sus trabajos masónicos al segundo grado, el 26 de noviembre de 1920, y finalmente el 3 de agosto de 1921, cuando ya don Pablo estaba viviendo en Todos Santos, trabajando en la escuela de Todos Santos, y próximo a irse ya como Mundú, el 3 de agosto del 21 ya le otorgan el grado de maestro masón o tercer grado, ¿no?, de la orden masónica a don Pablo L. Martínez. Y aquí tenemos, pues, digamos, los documentos que dan prueba de ello. Está ese acta del tercer grado de ese día 3 de agosto de 1921. También firma como secretario el señor Villaseñor. Y bueno, aquí tenemos ya esta información también de la logia, donde aparece, vemos como don Pablo L. Martínez, como natural de San José del Cabo, mexicano, ya de 23 años, y vemos otro maestro ahí también, originario de Pachuca, es Arturo Guerrero Granados, precisamente, que en aquel momento
era mucho mayor que don Pablo, tenía 42 años, el doble de edad, y estaba en San José del Cabo, precisamente Arturo Guerrero Granados, que también pertenecía a la masonería. Y bueno, aquí vemos una imagen ya de don Pablo L. Martínez, ya mayor, de mayor edad, ¿no? Con esta parte yo voy a terminar la presentación. Que hice son documentos que obran, unos en el archivo histórico, otros en la logia masónica. Agradezco mucho al maestro de la logia que nos ayude a difundir esta parte de la vida de don Pablo L. Martínez, que me parece que es muy importante, porque es de orgullo para la logia masónica, debe serlo, que este subcaliforniano ilustre haya trabajado y haya pertenecido a la logia masónica, ¿no? Y que haya, digamos, propagado también estos ideales masónicos. Que, bueno, la vida de don Pablo fue muy extensa, vivió más de 70 años, como todo ser humano tuvo algunos conflictos, algunos a lo mejor errores, nada humano me es ajeno, ¿no? Decía una frase latina, pero sí, a final de cuentas, pues es muy loable la actividad que tuvo después en la historiografía, en la, en la, en la vida pública de la Baja California. Hay más información. Don Pablo siguió trabajando, estuvo hasta los años 30 dentro de la logia masónica Los Fieles Obreros. Esta es una investigación muy preliminar apenas. Hay que obtener más datos también, pero sí se puede trabajar, digamos, en una investigación histórica de mayor envergadura, donde nos dé cuenta de estos aspectos de la vida pública, digamos, de la vida de don Pablo, que no solamente tienen que ver con su profesorado o su, digamos, eh, labor histórica o historiográfica, sino que también tienen que ver con su vida masónica y su participación dentro de una sociedad paseña, subcaliforniana, que se conjuntaba, ¿no? En la logia masónica. Llegaba gente de muchas partes del país, llegaba gente de distintos, digamos, profesiones, maestros, tesoreros, gente dueña de abarrotes, de tiendas, licenciados, procuradores, abogados, jueces, que todos confluían en la logia masónica, ¿no? Y don Pablo era parte de ella. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta séptima semana de historia. Espero les haya agradado mucho y seguiremos trabajando en esta importante beta de don Pablo L. Martínez y su vida en La Paz como masón. Muchas gracias.